Otra característica muy importante de las ciencias de la computación es el uso de modelos teóricos para estudiar los problemas que vamos a resolver y sus características, incluso para estudiar la maquinaria misma con la cual estamos trabajando para implementar nuestras soluciones. Aunque va a haber mucha teoría a lo largo de la carrera, quiero destacar en este momento en dos ramas particularmente, porque son bastante icónicas de las ciencias de la computación. La primera rama es el análisis de algoritmos y está muy vinculada precisamente con el concepto que veíamos hace un momento de la complejidad. Bueno, ¿en qué consiste el análisis de los algoritmos? Bueno, supongamos que ya encontramos un problema, que encontramos también una receta para resolverlo. Bueno, ¿qué tanto le vamos a estudiar esa receta y cómo la vamos a estudiar? Bueno, esto lo podemos hacer de manera teórica sin tener que implementarlo, sin tener que hacer un programa en una computadora con un lenguaje específico o con un hardware específico. Entonces, una manera de describir este tipo de tarea la pone Udi Manber. Dice, se desea predecir el comportamiento del algoritmo sin implementarlo en una máquina específica. Vamos a ver ahorita por qué es importante. Para poder hacer este análisis, dice, vamos a hacer un modelo teórico de computadora. Dice, para ello se modela a las computadoras como máquinas de operaciones elementales. Estas operaciones algebraicas y lógicas que veíamos al inicio, las vamos a utilizar como si fueran las operaciones atómicas de nuestras computadoras. Las computadoras físicas de hardware vamos a ver que tienen operaciones ya compuestas mucho más complejas, pero entonces van a producir variaciones dependiendo de la marca que ustedes compraron, en qué año la compraron, la velocidad del procesador, etcétera, etcétera. Lo que nosotros queremos en esta parte teórica es poder analizar los problemas independientemente de si la tecnología avanzó, se quedó atorada o de qué marca fue la que logré comprar. Entonces, vamos a tratar de estudiar esto precisamente con estos modelos, donde solamente tomamos las operaciones elementales y a partir de ellas nos vamos a dar cuenta de que podemos caracterizar a los problemas y podemos caracterizar los algoritmos que estamos encontrando para resolverlos. Entonces, un modelo de cómputo va a ser un conjunto de suposiciones sobre cuáles son las operaciones elementales que puede realizar una computadora, cuál es el tiempo que le va a tomar ejecutarlas. Aquí no necesitamos hablar de hertz. Como les decía, vamos a decir, bueno, tardan una unidad de tiempo, ¿no? Ya sea que sean fracciones de segundo, un minuto, no importa. La forma en que almacenará los datos en la memoria. Vamos a ver más adelante que las computadoras que usamos actualmente pueden ser bastante complejas. Bueno, en un modelo teórico nosotros podemos imaginarnos un rectangulito con cajitas y en cada cajita voy guardando cosas. Y ese modelo es lo suficientemente sencillo para poder analizar mi solución al problema sin meterme en los problemas avanzados de cómo está ya construido un hardware. Y finalmente, bueno, se utilizan estos modelos para evaluar la complejidad de los algoritmos independientemente de la maquinaria física que los ejecute. Vamos a ver que el valor importantísimo de esta sección es que no importa si la tecnología ya avanzó 5, 10 años, 100 años, vamos a encontrar que hay problemas que aunque nos tardáramos toda la edad del universo desarrollando computadoras, no los vamos a poder resolver. Por lo menos no con los algoritmos que conocemos. Vamos a ver que hay otros problemas que a lo mejor ya habíamos encontrado una solución, pero es posible reducir el tiempo de ejecución de años a meses si hacemos algunos cambios. Y que esa diferencia no tiene nada que ver con la marca de mi computadora o con cuándo la compré. Es simplemente algo matemático inherente al problema mismo o al tipo de solución que están planteando. Entonces nos va a permitir caracterizar a nuestros algoritmos en algoritmos más eficientes o menos eficientes, inclusive sin necesidad de tener un hardware. Una vez que ya superamos este análisis teórico y dijimos, bueno, esta solución sí es la mejor solución que podría haber tenido, entonces ya podemos pasar a una segunda etapa donde nos preocupamos por implementarlo lo más eficientemente posible en una maquinaria física. Pero esta teoría me va a permitir saber muchísimas cosas acerca de mis problemas y de mis soluciones, independientemente de cosas de hardware. Y muy ligada a esta disciplina viene también la teoría de la computación. Bueno, les mencionaba que a veces nos preocupa, además, antes de intentar resolver el problema, ¿existe una solución?
¿No existe? ¿Qué calidad va a tener esa solución? Bueno, vamos a modelar también este tipo de problemas desde un punto de vista teórico. Entonces, ¿qué se va a estudiar en la teoría de la computación? Que insisto, esto es algo que nos gana mucho el apelativo de ciencias. Dice, en teoría de la computación se abstrae el concepto de computadora, una vez más, dice, pensándola, pero ahora como una función, como este ente matemático que veíamos. Y se estudia su capacidad para resolver problemas. ¿Puede o no puede con este problema? Entonces, al respecto, Visogurovich plantea las preguntas siguientes. 1. ¿Qué quiere decir que una función sea computable? A ver, vamos a regresarnos un poquito entonces. Decíamos que queremos resolver problemas mediante recetas que puede implementar una máquina. Resulta que tenemos un problema primordial. ¿El problema que me estoy planteando se puede resolver con una receta que se pueda implementar en una máquina? A lo mejor mi problema tiene características tales que o encuentro una receta, pero se va a tomar la edad del universo en ejecutarse, o a lo mejor ni siquiera existe esa receta, a lo mejor no hay una función que me permita hacerlo o no. Uno de los ejemplos muy famosos es uno de decibilidad, donde se puede de manera general predecir si un programa de computadora va a terminar su ejecución o no. Y tristemente la respuesta es no. En forma general no puedo. Bueno, entonces ¿cuándo sí y cuándo no? Ese tipo de cosas son las que nos va a preocupar en teoría de la computación, ¿no? ¿Qué quiere decir que una función sea computable, que realmente pueda encontrar este algoritmo y que se puede ejecutar en un tiempo finito? Y dicho esto, bueno, entonces, ¿qué tipo de funciones sí son computables y cuáles no? ¿Qué tanto podemos decir de las que no lo son? Bueno, a lo mejor en el caso general no puedo, pero en algunos casos particulares sí. A lo mejor puedo tratar de caracterizar por qué no se puede. Entonces, pues tratar de escarbarle cada vez un poquito más a estos detalles. ¿Cómo están relacionadas las construcciones en lenguajes de programación con el poder de cómputo? A ver, aquí viene también otro concepto abstracto. Decíamos que le vamos a dar operaciones a la computadora para que las ejecute, pero podemos hacerlo con diferentes lenguajes. ¿Cómo nos vamos a comunicar con esa máquina? ¿Cuáles son las capacidades de esa máquina? Y dependiendo de las palabras que yo haya inventado o diseñado para comunicarme con esa máquina, ¿en qué manera le van a afectar a los tipos de problemas que va a poder resolver? Y nos vamos a dar cuenta de que en realidad esta relación no es trivial. Estamos acostumbrados actualmente a lo que se conoce como lenguajes de propósito general, que generalmente tienen un poder expresivo grande, de manera que pues, una gran variedad de programas se pueden expresar en ellos. Pero vamos a ver también que existen lenguajes particulares que a lo mejor me van a dificultar la manera de resolver un problema. También vamos a ver que algunos lenguajes de propósito general aún así me hacen más fácil expresar una solución que otros lenguajes. Entonces, existen aspectos que hay que estudiar desde qué tanto trabajo me va a costar decirlo hasta, bueno, desde el principio, ¿puedo decirlo o no puedo decirlo con este lenguaje? Y estas cosas también se estudian en teoría de la computación. Luego, ¿qué hace que algunos problemas sean computacionalmente difíciles de resolver? O sea, que requieren demasiados cómputos. Regresamos a esta idea de clasificar los problemas por sus características. Vamos a ver que hay algunos que por más que nos esforcemos e intentemos encontrar algoritmos que tomen poco tiempo, simple y sencillamente no logramos encontrar esos algoritmos. Vamos a ver que existen otras familias donde de plano sabemos que no existen esos algoritmos, y vamos a ver que hay otros problemas en los que, sí, fácil, eficientemente, ahorita lo planteamos, ¿no? Algunos requerirán un poco más de creatividad, otros serán inmediatos. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar por qué algunos son más difíciles y otros son más sencillos? Siguiente pregunta. ¿Por qué podemos caracterizar a las funciones que no pueden ser calculadas eficientemente? Bueno, pues esa es una pregunta abierta y son precisamente de los problemas que vamos a ir viendo a lo largo de la carrera.